Hola a todas, hoy les quiero presentar el tema que traté para desarrollar lo que hemos leído en los dos textos correspondientes a la clase acerca de la gobernabilidad global para enfrentar un suceso de coyuntura. Para empezar mi tema, yo me traté de plantear una pregunta que para mí es fundamental, que es la operancia o la inoperancia de las organizaciones internacionales. Es decir, yo quiero saber y poner en cuestión, y ya ustedes también me aportarán sus pensamientos, de si esa gobernabilidad global que ya conocemos sirve o no sirve. Es decir, opera o definitivamente no opera en el sistema internacional en el que hoy vivimos. Mi nombre es Mónica Jiménez y este trabajo es presentado para la asignatura de legitimidad y gobernabilidad. Entonces, para desarrollar este tema tan interesante, lo que he querido es enmarcarlo dentro de un conflicto que ha tenido un alcance internacional, que es el conflicto ucraniano. Aquí quise hacer la ubicación geográfica de este conflicto. Básicamente aquí tenemos a Ucrania. Aspectos importantes son que por este lado, al lado suroriente más o menos, está Rusia. Aquí, en esta parte donde dice Península de Crimea, me gustaría que la tuvieran muy en cuenta porque ahí ha sido la concentración máxima de las protestas y ha ocurrido especialmente algo importante que es el referendo que más adelante vamos a tocar. En este orden de ideas, he tratado de ubicar 6 sucesos importantes que han marcado la relevancia de este conflicto internacional. En primer lugar, tenemos que la situación coyuntural inicia con las protestas en contra del presidente Yanukovych, un presidente de estilo prorruso, que básicamente se echó muchos enemigos porque no firmó un tratado, un acuerdo con la Unión Europea, y este fue un suceso que molestó mucho a la población preoccidental, razón por la cual empezaron a protestar en contra de él y su familia, eh, hecho que lo obligó a dejar su puesto como jefe de gobierno. Tenemos también que Ucrania está dividida entre prorrusos y prooccidentales. Estas son como las dos divisiones más marcadas dentro del país ucraniano, pese a que hay otro encuentro de diferentes culturas que también marcan una complejidad dentro del conflicto. Al sur de Ucrania, en Crimea, vive una población de origen ruso que no está de acuerdo con las protestas en Kiev. Entonces, como les decía, aquí en esta parte es donde vive la población de origen ruso porque están muy marcadas por la influencia rusa, especialmente por algo que pasa aquí en esta parte de Sebastopol. Crimea es un sitio especialmente estratégico, ya que ahí está anclada la flota rusa que ha alquilado este puerto hasta el 2042. Entonces, se hicieron para el 2042 una serie de acuerdos, de negociaciones y tratados en los que se acordó que los rusos iban a contratar esta parte del puerto de Sebastopol para poner ahí su flota marina, y pues a cambio ellos les pagaban un dinero y les hacían una serie de concesiones en el producto del gas ruso. En el marco de este conflicto y de todo lo que estaba pasando en ese momento, desde más o menos desde febrero del presente año, lo que hizo Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue enviar tropas rusas a Crimea. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen un especial interés en esa parte, porque ahí está su flota, y porque Crimea lo que hizo fue pedir un apoyo ruso por, por lo que estaba pasando ahí, y porque una gran parte de la población de Crimea se siente rusa, habla ruso, es de origen ruso y pues tiene mucha influencia de este país. Pero hay un suceso importante, que es que en Crimea los rusos que viven allí convocaron un referendo de adhesión a Rusia,
el domingo 16 de marzo, cuyo resultado fue que el 96% estuvo de acuerdo en ser parte de Rusia, o sea, de adherirse a Rusia. Entendiendo ya como esos aspectos relevantes, tenemos entonces que la situación se ha convertido en el mayor punto de fricción entre los países de la OTAN y Rusia desde el final de la Guerra Fría. Entonces, como hemos escuchado en los medios, como hemos escuchado en nuestra universidad, es un conflicto que marca mucha relevancia porque se enfrentan como los dos bloques que estuvieron enfrentados durante muchos años, desde el 45 hasta el 91 durante la Guerra Fría. Entonces, básicamente estas dos partes mantienen dos argumentos distintos. Por un lado, lo que dicen los norteamericanos y lo que dicen los de la Unión Europea es que hay algo básico, que es que se debe respetar la integridad territorial de Ucrania y que lo que está haciendo Rusia es ir en contra de esa integridad territorial. Lo que alega Vladimir Putin es que hay algo especial e importante, que es la autodeterminación de los pueblos, que simplemente lo que él está haciendo es atender esa determinación que tomó Crimea al querer adherirse a Rusia. Entonces son dos argumentos válidos dentro de un sistema internacional muy complejo que marcan la pauta a que el conflicto se vuelva de carácter internacional y trascienda los límites del Estado-Nación. Es decir, ya no es un conflicto que le compete únicamente a Ucrania y a su población, a su gobierno, sino que ya va pasando a las esferas del sistema internacional, de las organizaciones internacionales, y va siendo tema de la gobernabilidad global. Pero lo que nos interesa realmente mirar en este trabajo es cómo operan las organizaciones internacionales y qué alcance tiene esa gobernabilidad global, tema central para hoy. Entonces hay que tener algo importante, y es que las organizaciones internacionales únicamente pueden intervenir en conflictos de carácter internacional, es decir, en conflictos donde se ven involucrados dos o más estados. Tenemos entonces que lo que hizo la parte occidental de este conflicto, es decir, la Unión Europea y los Estados Unidos, fue llevar el caso ucraniano al Consejo de Seguridad, alegando que este caso es un tema de seguridad internacional. ¿Por qué? Porque ya hay varios actores como incluidos dentro de este conflicto. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó en adoptar un proyecto de resolución que declararía que el referendo del 16 de marzo sobre el estatus de Crimea no debería tener validez. ¿Por qué fracasó este proyecto de sacar esta resolución? Porque resulta que, como ustedes ya deben saber, Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que cuentan con el derecho al veto, y lo que hizo Rusia fue vetar este proyecto, por lo que la resolución ya no pudo seguir adelante y quedó totalmente bloqueada. Adicional a esto, también hay un tema interesante, y es que China no dijo sí ni dijo no, sino que lo que hizo China fue abstenerse. Sin embargo, pues esta decisión permite seguir adelante con la decisión, pero ya Rusia dijo que no. Entonces, lo que pasó aquí fue que la decisión quedó totalmente bloqueada para seguir adelante. Entonces, en este marco, Naciones Unidas también quedó inoperante. ¿Por qué? Porque pues no se podía manifestar ningún acuerdo sobre esta decisión específica. Días después, para el 27 de marzo de 2014, lo que hizo la Asamblea General de la ONU fue aprobar una resolución sobre Ucrania en la que solicita a los estados que se abstengan de adoptar medidas que impliquen la interrupción parcial de la unidad nacional, es decir, de la unidad nacional ucraniana y de la integridad territorial de ese mismo país, incluido cualquier intento de modificación de sus límites fronterizos. Esto iba especialmente dirigido a Rusia, aunque en esta resolución nunca se nombró a Rusia, pues todos entendemos que lo que quieren aquí es tratar de imponer esta serie
de peticiones al país de Vladimir Putin. Pero la pregunta central es, ¿esta resolución de la Asamblea General para qué sirve? Una percepción personal es que sirve en realidad para nada. ¿Por qué? Porque las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes, es decir, pues no tienen ningún efecto obligatorio para los estados que pertenecen a Naciones Unidas. Es meramente como una manifestación formal de Naciones Unidas, pero no tiene ningún efecto concreto, ni en Rusia, ni en ninguna otra nación. Otra organización que también se ha mostrado en este conflicto ha sido la OTAN. Como ustedes saben, pues la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué pasó aquí con la OTAN? El embajador ruso Alexander Grushko aceptó acudir a la reunión extraordinaria solicitada por el secretario general de la OTAN para abordar la situación ucraniana. Entonces, la OTAN logró reunir como las dos partes en este conflicto, la parte rusa y la parte pues de la OTAN, la parte occidental. Sin embargo, pues de esta reunión no salieron muchos acuerdos. Es más bien como un encuentro diplomático en donde se conversa el conflicto, donde se conversa lo que está pasando, pero no hay compromisos ni hay efectos reales para una decisión que pueda solucionar el conflicto ucraniano. Con todo lo que ya hemos visto anteriormente, con el contexto y con la ubicación más o menos de lo que han hecho las organizaciones internacionales en este conflicto, paso a un poquito tratar mi pregunta inicial, que era si esta gobernabilidad global opera o realmente no opera en nuestro sistema internacional. Para eso pues me sirvo de los argumentos de Alberto Rocha Valencia, en donde menciona que el sistema interestatal hace crisis específicamente por cinco razones específicas, que aquí se las muestro, con las que estoy totalmente de acuerdo y que pueden ser contrastadas con la realidad de lo que está pasando en este problema internacional. Pero detrás de este conflicto no nos podemos olvidar que hay intereses que trascienden más allá de el discurso de democracia que pretenden sacar adelante los países occidentales, y es que hay un conflicto económico y un conflicto geopolítico detrás de lo que está pasando en Ucrania entre los países que están involucrados, y es que a través de la península de Crimea cruza una parte de los gasoductos más importantes de la petrolera estatal Gazprom. Esa petrolera estatal Gazprom es de origen ruso, es de los rusos y provee de gas a muchos países de la Unión Europea y cubre un porcentaje considerable de las necesidades de gas natural en Europa. Adicional a esto, pues sabemos que Sebastopol es el puerto por el que los rusos tienen salida al Mar Negro y en el que tienen un control político y económico de la región, le permite tener presencia en la zona del Medio Oriente. Entonces, también para responder mi pregunta, me ayudo de las intervenciones de Dirk Messner en la lectura, donde menciona algo sobre la interdependencia compleja. Me parece que eso se puede adaptar fácilmente a lo que está pasando hoy, porque los estados tienen una condición de sensibilidad y vulnerabilidad recíprocas en el sistema internacional. Es decir, lo que sucede en Oriente puede aceptar inmediatamente Occidente. Por eso es que en este conflicto se ven involucrados los actores internacionales, se ven involucrados países tan lejanos como Estados Unidos, porque hay un interés detrás de eso. Entonces, la fuente de sensibilidad de cada estado es externa, por eso es que existe una interdependencia compleja y por eso es que los países reaccionan ante este tipo de sucesos. Dejo abierta la discusión para ver ustedes qué piensan sobre la operancia o inoperancia del sistema de la gobernabilidad global. Muchas gracias.